Bueno, muy bien. ¿Están preparados para el invierno? Ahora recién salimos afuera en la tanda. ¿Cómo refrescó? Hagan que su casa sea más confortable con toda la línea de calefacción de Enjuta. Desde estufas a supergas, radiadores y calentacamas hasta aires acondicionados Smart. Recuerden, todo en calefacción lo tiene Enjuta. Enjuta, toda una vida contigo. Cambiamos de tema porque vamos de polémica en polémica. Montevideo comienza, no comienza con los espectáculos públicos. ¿De qué depende? Repasemos. La evolución favorable del coronavirus en nuestro país permite que se vuelvan a habilitar actividades siempre y cuando sigan un protocolo aprobado por las autoridades sanitarias, aseguró este miércoles el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, a la salida del Congreso de Intendentes. Mientras ese artículo esté vigente, nosotros no podemos habilitar. Si ese artículo se modifica o se elimina, nosotros habilitamos de acuerdo a los protocolos que ya están acordados con el Gobierno Nacional. ¿Qué se dijo del gobierno? ¿Cuándo se puede eliminar? ¿Usted lo conversó con Álvaro Delgado eso? Sí, están totalmente al tanto, no solamente con Delgado, sino que yo le envié una misiva hace pocos días al presidente de la calle Pou para ponerlo también al tanto de esto. Yo supongo que si mañana o pasado se intenta que vuelva algo, en el día de hoy habrá alguna noticia. Que se dice que a partir de mañana ya quedan habilitados esos espectáculos con música en vivo y demás, ¿no? La Intendencia no puede dar habilitación mientras ese decreto esté vigente con ese artículo. ¿Qué pasa Si los bares abren y toman en cuenta el protocolo del Poder Ejecutivo, ¿hay sanción? Estarían abriendo sin habilitación de la Intendencia. ¿Y entonces? Bueno, todo parece indicar que el coronavirus está bastante controlado. Hoy hablaba con Pepe, creo que son 12 casos, 13 casos que tenemos activos. Activos 12 en todo el país. Exacto. Ante esa realidad es lógico que determinadas actividades comiencen nuevamente a funcionar. Por supuesto que aquí hay un tema jurídico. Un decreto del Poder Ejecutivo Del 13 de marzo. del 13 de exacto. marzo inhabilita este tipo de actividades. Y por más que el Congreso de Intendentes en su resolución entienda que deben de habilitarse determinados espectáculos públicos y demás, está a la espera del Poder Ejecutivo que diga que sí, que creo que va a llegar en cualquier momento, ¿no? Porque se ha dado otro tipo de actividades que también conglomeran más gente que esto quizás y no ha habido ningún inconveniente. Entonces, me parece lógico que el Poder Ejecutivo ¿Esto es una habilite. pica entre el gobierno departamental y el gobierno central? Bueno. ¿Por qué tanto silencio? Porque yo no lo veo por ahí. A ver, los espectáculos públicos, yo entiendo la necesidad de la gente que participa de volver a su trabajo. Sí, por supuesto. Es lógico, Sí. comprensible y súper respetable. Ahora, del otro lado es, ¿en qué contexto se van a hacer? Porque una cosa es la disposición y el protocolo que Pero tengan hay un para protocolo hacerse. que ya está acordado. Claro, estamos de acuerdo. Tiene ahora voces desde los propios dueños de restaurantes y boliches, por ejemplo, que están diciendo, miren, así tal cual como está, Exacto. nos es inviable. Pero digamos que hay un protocolo. Exacto, pero Ta. ¿qué posibilidades Entonces, hay de cumplirlo? Y de Pero, que- no, pero son temas distintos, ¿está? Pero igual. Acá Di Candia lo que está diciendo es, hasta que la Intendencia de Montevideo está diciendo lo siguiente, hasta que no haya un decreto que derogue el anterior, no podemos. Estamos de acuerdo. Y hay un ejecutivo que dice, abran. Entonces, claro, vos decís, pero Di Candia que se aduce que saber más que los científicos que están diciendo que se puede, ¿es eso? ¿O No. está más papitas que el Papa que pide un decreto y mientras no esté ese decreto entonces va a multar a los que abran? ¿Por dónde va la cosa? Sí, yo creo que el tema se hizo más público, esta polémica, porque es Di Candia, porque los signos son distintos de Por eso pregunto. Frente Amplio gobierna Montevideo, bueno, la coalición a nivel nacional y por supuesto que son actores que en alguna medida polemizan respecto a muchos temas. Pero ayer el Congreso de Intendentes hizo suyo este tema y lo resolvió, me parece que es una cuestión de horas, porque lo que hizo fue, bueno, dictar allí una normativa que dice las intendencias vamos a levantar estas medidas, tenemos libertad para levantar estas medidas y le pedimos al Gobierno Nacional que modifique el decreto, entonces nosotros tenemos capacidad de acción. Creo que ayer un poco la discusión se diluyó en el marco del Congreso de Intendentes porque esta misma situación que Di Candia plantea la tienen todas las intendencias. Claro. Todas estarían infringiendo la normativa nacional si abren a espectáculos Pero públicos. no salieron todos los intendentes, también, solo Montevideo. ¿Eso qué también significa? somos muy centralistas respecto a la información que damos, ¿no? Digo, Montevideo siempre está en la agenda ocupando un lugar destacado desde el punto de vista político. ¿No? ¿Es eso o es que Di Candia justo preside el Congreso de Intendentes? Hay un poquito de todo, ¿no? Más espectáculos públicos. A esta altura del año, en Montevideo se concentran más espectáculos públicos. Es donde habría más locales que estarían en infracción si no se arregla el tema reglamentario.
Sí, es un poco de Pepe. todo. Es potestad de las intendencias, obviamente, habilitar o no. Eso Sí. está clarísimo. Creo que lo que dice Vero del Congreso de Intendentes marca que en pocas horas esto se va a dilucidar. Y también es muy cierto que es un sector que ha quedado bastante postergado, el tema de espectáculos públicos, de restaurantes, en fin, de ese tipo de negocios o de emprendimientos que vienen reclamando, igual que los teatros y Bien, los cines. entonces, si está anunciado, desde el Ejecutivo ha anunciado que sea, ¿cuándo es? ¿Ahora? Sí, Hoy. hoy. Bien. Entonces, ante la ilusión o los acuerdos que se puedan ya haber formado a partir de este anuncio del Ejecutivo, ¿hay que salir a sancionar porque todavía no está el decreto? Bueno, Considerando reglamentación, justamente todo Sí, sí, es esta muy agonía que ha particular. significado para el rubro. Bueno, pero lo más prolijo hubiese sido de pronto que el Congreso de Intendentes, y en este caso Icandia, reservara estas declaraciones a la espera de que el Poder Ejecutivo habilite este tipo de acciones. Entonces ahí no existiría ningún tipo de problema. El asunto es que, claro, si Icandia sale a decir, nosotros está todo bien, abrimos, no hay ningún problema, no es por culpa nuestra, es por culpa del Poder Ejecutivo que todavía no nos habilita, ahí es donde entramos en ese choque. Yo creo que hubiese sido prolijo que decir, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dice el Poder Ejecutivo, consultarle y después nosotros salir a decir, están habilitados en tal y cual condición cumpliendo tal protocolo. Me parece que ahí capaz, como dicen mis compañeros, hubo algo de política como diciendo, señores, nosotros habilitamos, pero ahora no se pueden hacer espectáculos públicos, no se pueden estar en los bares de tal y cual forma, porque el Poder Ejecutivo nos está diciendo que no. Se suma ahora el departamento de Maldonado al mediodía, acaba de informarme producción, también en la misma línea de Candia. Claro, bueno, pero es una resolución del Claro, Congreso de Intendentes. Claro. La tienen Claro. que acatar. No, pero hoy Seguramente- porque decíamos que el único que habló es de Candia, ¿no? Al único que le preguntamos. Bueno, y el que causó esta polémica también, ¿no? Sí, claro. El tema fue, se fueron las declaraciones y el que causó esta polémica fue Dicandia. Si de pronto hubiese salido el intendente, no sé, de Salto a decir esto, capaz que no tenía tanta repercusión. Pero como bien dice De Vero, es un intendente de otro partido político que ya existió algún roce con el tema de la habilitación de la Rambla, la habilitación de 18 de julio sin consultar y demás, y todo eso ha provocado un determinado problemilla entre el Poder Ejecutivo, el equipo de técnicos que tiene y las resoluciones de intendencia han caído en contra del Poder Ejecutivo y de sus resoluciones. Entonces, ¿esto qué es revancha? Yo creo que no es revancha. Lo que creo que de pronto se adelantó a decir algo que debió haber esperado quizás En los 24, hechos, 48 horas. efectivamente debiera derogarse el decreto del 13 de marzo. Sí, claro, por supuesto. Una norma municipal no puede pasar por arriba de una norma del Poder Ejecutivo. Es una realidad. Por eso es lo que decía al principio. Creo que hubiese sido conveniente esperar a que el Poder Ejecutivo diga, bueno, señores, pueden empezar con esto y ahí salimos a decir, sí, señores, podemos hacerlo así, de tal y cual forma, con este protocolo que se podrá aplicar o También no. es un mensaje, onda, si abren, miren que los tengo que sancionar, no va a ser culpa mía, la culpa es del gobierno central que no derogó el decreto. Sí, también hay un montón de actividades que ya están funcionando y que hoy lo conversábamos con algunos compañeros antes de comenzar el programa, sin citar ninguna actividad en particular, pero hay varias que están funcionando y no estarían dentro de la habilitación que maneja el Poder Ejecutivo y ya están en funciones. Bueno, después hay otro gran debate también que se viene arrastrando hace tiempo y es, por un lado, como que ciertos sectores han ido quedando postergados o de lado en esta reactivación de la ciudad en sus distintos escenarios y rubros, y me estoy refiriendo en concreto a actores y músicos, ¿no? Fíjense que hasta hace poquito se empezó a hablar de la reapertura de centros religiosos y no se avanzaba en el tema cultural en general, ¿no? Bueno, esa lectura o qué lectura hacen de esa situación. Yo creo que es una situación que se repite aún en contextos de cuando no hay pandemia, ¿no? Cuando hablamos de política, por ejemplo, en campaña electoral, ¿cuánto hablamos de la cultura? ¿Cuánto hablamos de los programas culturales? Creo que a veces nosotros mismos los periodistas tenemos que hacer una autocrítica porque muchas veces cuando viene un entrevistado, candidato a intendente o presidente o lo que sea, le preguntamos del presupuesto, le preguntamos de la basura, 1000 cosas, pero no preguntamos mucho qué incentivos prevé para la cultura y me parece que por ahí pasa el asunto, ¿no?
no nos hemos puesto a pensar desde el punto de vista político el lugar que ocupa la cultura y la cantidad de mano de obra que eso genera. Es muchísima. Digo, si bien hubo algunos incentivos para algunos proyectos concretos, me parece que lo vemos como algo secundario, ¿no? No es una prioridad la cultura en líneas generales. Sí, la cultura sigue generando trabajo en este país, mucho, en todas sus vertientes, en todas sus expresiones, desde el carnaval hasta los teatros, los cines. No solo por la generación de trabajo, sino por... Terminamos de entender lo que enriquece nuestra educación y nuestra vida, la cultura, ¿no? ¿Qué lugar le estamos dando? Por acá y cerramos, ¿eh? También el tema religioso para los católicos lo enriquecen muchísimo, enriquecen el alma, enriquecen un montón de cosas. No, nadie dice que no, por supuesto. No, pero... el tema, la conclusión que yo puedo llegar a sacar es simplemente que si hasta el momento el Poder Ejecutivo ha manejado esta pandemia de determinada forma, habilitando determinadas actividades en forma progresiva y ha tenido un resultado más que bueno, creo que habría que esperar un poquito a ver qué es lo que decide el Poder Ejecutivo sobre estas actividades, que alguna razón debe de tener. Marta, ¿y cerramos? Sí, básicamente lo que veo que puede dilatar esta habilitación es la dificultad que pueden tener algunos centros para hacer los espectáculos en las condiciones que se prevén, porque los espectáculos se hacen por un fin de obtener un beneficio económico. Si yo le pongo X cantidad de limitaciones y lo hago inviable económicamente, es lo mismo que decirle no abras. Entonces, bueno, creo que debe venir por ahí la situación. Mira que se viene moviendo y desde que empezó la pandemia, el arte y la movida cultural a 0 pesos, espectáculos para que se mantenga viva la cultura. O sea, no sé si pasa todo por ahí, ¿no? Distinto es cuando tú pones un local para... Y tienes otros costos. Estamos hablando de otra perspectiva. Entonces, si tú pones un local y tenés que hacer una inversión de local, de música, de sonido, pero tenés acotadas y decís, bueno, quizás... Sí. Vamos a ver cómo sigue esta otra parte, ¿no? Y es lo que advierten algunos dueños de boliches y restaurantes de que tal cual como se plantea el protocolo, se les haría inviable. Vamos a ver cómo sigue entonces. En principio, entonces, aparecerá este decreto o esta habilitación necesaria. Creo que es una cuestión de horas. No creo que se dilate demasiado, ¿no? Bien, estaría bueno saber si hoy salimos o no, si se puede o no, espera, ¿no? Hacemos la última pausa, ya venimos.